Este podcast está patrocinado por Zurich Seguros, la compañía organizadora de las 5 grandes, el primer circuito de maratones a nivel nacional que junta las mejores pruebas del país. Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com, y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy os voy a hablar del Suunto Race, el nuevo reloj integrante de la familia de relojes GPS de Suunto, pero que además es un nuevo en su tipo porque es el primer reloj con pantalla AMOLED de Suunto, puramente de Suunto, y que no tiene otro sistema operativo que no sea el propio de Suunto. Esto lo digo porque recordaréis mucho seguramente el Suunto 7 que salió hace unos años, que era también un poco smartwatch porque a nivel de sistema operativo incluía el sistema operativo Wear OS, que es el sistema operativo de Google, y por tanto era una colaboración un poco entre Google y Suunto y demás. Ese reloj, bueno, tenía bastantes carencias en su día y demás, tenéis análisis en la web y en el canal de YouTube de Palabra de Runner, pero en este nuevo Suunto Race básicamente lo que tenemos es un Suunto vertical, pero con pantalla AMOLED. No es exactamente así, hay algunos cambios y demás que ahora os comentaré, pero quiero decir con esto que es un reloj puramente hecho para el deporte, pero con pantalla AMOLED. Ya sabéis que en los últimos meses y años cada vez más son los fabricantes que incluyen este tipo de pantallas en sus relojes puramente deportivos, ya sea Garmin, ya sea Polar hace unos días con el Vantage V3, ya sea los Apple Watch y demás, y ahora es Suunto la que se anima a dar este paso, y la verdad es que por precio y por características el Suunto Race pinta espectacular. Os contaré mucho más sobre él y empezar a probarlo próximamente, pero en este vídeo vamos a hacer un repaso rápido por sus características, sobre lo que ofrece, su precio, que ya os adelanto que arranca en 449 euros, cosa que a nivel de características ya os adelanto también que no tiene mucho rival en cuanto a todo lo que ofrece por ese precio. Así que empezamos directamente a comentar sobre este Suunto Race, que es un reloj multideporte. Tenemos decenas, no sé si cientos de perfiles de deporte, por supuesto incluidos los más típicos, también triatlón, también natación en aguas abiertas y en piscina, también trail running, tenemos barómetro, tenemos mapas detallados con navegación por los mapas, pudiendo crear rutas, importarlas al reloj, pero como digo, la gran novedad del Suunto Race es esta pantalla AMOLED, una pantalla a todo color, táctil, y también tenemos controles físicos con los botones, y además en este Suunto Race, como novedad respecto al vertical, han añadido una corona digital en el lateral del reloj. Esto es algo que hemos visto por ejemplo en el Apple Watch, pero también en los Coros, y esta corona digital la verdad que resulta interesante por ejemplo para hacer zoom en los mapas de una forma mucho más cómoda. Podemos utilizar el dedo para movernos por la pantalla por el mapa, que una vez que dejamos de tocarla el reloj vuelve automáticamente a nuestra posición actual, pero para hacer zoom podemos utilizar esta corona digital, y también por supuesto para navegar por los menús, por los widgets de la pantalla principal y demás. Esto, por cierto, tengo muchas ganas de probarlo porque es una nueva versión del sistema operativo con los widgets que en principio van a cargar mucho más rápido que antes, que por ejemplo en el vertical y anteriores iba un poquito lagueado, había retraso cuando te movías por esa información y demás, y en este nuevo modelo el sistema operativo cambia, y esto por cierto también va a llegar al vertical. Las pantallas AMOLED han llegado para quedarse, yo creo, en los relojes deportivos. Yo las agradezco muchísimo porque lo he repetido ya en muchas ocasiones, mejoran mucho la experiencia de uso del reloj, una pantalla AMOLED. Está claro que para quien quiera máxima autonomía, aunque ahora veréis que la autonomía del Race es muy buena, para quien quiera mucha batería, la pantalla transflectiva, la pantalla MIPS clásica, en algunas situaciones puede dar mejor visibilidad por aquello de brillo máximo y demás, aunque, como digo, en los últimos años estas pantallas AMOLED han mejorado bastante y había gente bastante reticente con utilizar este tipo de pantallas en entornos outdoor y demás, pero hoy en día con los picos máximos de brillo y demás que tenemos, la verdad que la visibilidad en exteriores es muy buena. Y es verdad que en alguna situación, por ejemplo, para utilizarlo sobre el manillar de la bicicleta en ciclismo, pues a lo mejor no es el mejor dispositivo por aquello de reflejos o por la visibilidad directa del sol, en el caso, por ejemplo, de estar en bicicleta. Pero corriendo y demás, como usuario, yo os hablo desde el punto de vista de un usuario que lleva años utilizando pantallas AMOLED para entrenar, para correr y demás, hoy en día están a un muy buen nivel, y ya no hay ese miedo a quedarnos sin batería como había hace unos años, porque ahora tenemos horas y horas y horas de batería más que suficientes, y ahora os comentaré las del Race. También, por tanto, Suunto divide así un poco su gama, el vertical para aquellos que quieran un reloj más tradicional, con pantalla MIPS, con tropecientas horas de autonomía, que prácticamente es un reloj infinito. Yo lo tengo por aquí y pasan meses casi, y cuando lo cojo sigue teniendo baterías increíble.
Y para aquellos que quieran un reloj más para el día a día, porque la pantalla AMOLED viste mucho y demás, pues tienen ese Sunto Race sin prescindir de nada de la parte de entrenamiento, de la parte de rendimiento, de métricas y demás. Y como ya he dicho también, manteniendo los mapas descargables de todo el mundo gratuitos, con distintas vistas, también con navegación por rutas. Bueno, en general un reloj muy completo, muy refinado y que acerca con esta pantalla AMOLED un reloj deportivo a todo el mundo. Aquellos que no quieren solo el reloj para entrenar y ya, sino que lo quieren llevar en la muñeca todo el día y que tenga pues cabida en todo tipo de entornos. A nivel de diseño se vende en dos tipos de materiales, por una parte el de acero inoxidable y por otra parte el de titanio. Ambos a nivel de características son exactamente iguales, solo cambia el material de la caja, aunque hay una pequeña diferencia y es en la capacidad de almacenamiento. En el de acero inoxidable tenemos 16 GB de almacenamiento y en el de titanio son el doble, 32 GB. Este almacenamiento nos sirve únicamente para descargar mapas. Evidentemente con el 16 GB tienes para descargar tropecientos países de mapas sin problema alguno. Y si te falta espacio por lo que sea, desde la aplicación de Sunto podrías eliminar algún tipo de mapa y demás, pero puedes descargarte España entera y te sobra más que suficiente con el de 16 GB. Pero por aquello de diferenciar un poco las gamas también, al de titanio le han metido los 32 GB para meterte, pues si quieres descargarte todo el mundo y tenerlo siempre disponible, pues lo puedes hacer. Pero ambos por el resto son exactamente iguales, incluso en la protección de la pantalla, porque ambos modelos tienen protección de zafiro, cristal de zafiro en la pantalla. Las correas, por cierto, son estándar de 22 milímetros, por si queréis cambiarlas por otras de velcro o otras de marcas de terceros que vendan en el mercado, son compatibles con cualquiera de 22 milímetros. El peso también cambia un poquito por aquello de los materiales, son 69 gramos en la versión de titanio y 83 gramos en la versión de acero. La pantalla AMOLED, que no sé si lo he dicho, tiene 1,43 pulgadas, es una pantalla grande, más grande incluso que la del Vertical, resolución de 466 x 466 píxeles, táctil, como ya he dicho, pero además tenemos los botones y la corona digital para movernos, y con 1000 nits de brillo máximo. Por supuesto, en un reloj de gama alta y de última generación tenemos soporte de GPS multibanda con las bandas L1 y L5 para tener máxima precisión en prácticamente cualquier entorno, barómetro, que creo que ya lo he dicho, los mapas offline, que como ya he dicho también, te puedes descargar los mapas y luego tienes distintas vistas de cada mapa, en plan modo oscuro, modo normal y demás, según la cantidad de detalle y el entorno en el que estamos, si vamos a ir por la noche o a plena luz del día y demás. Han añadido cositas nuevas como por ejemplo la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la UFC. Tenemos compatibilidad por supuesto con todo tipo de sensores externos de ciclismo, de carrera y demás, e incluso también tiene estimación de potencia en carrera en el propio reloj, al igual que tenían los anteriores Sunto. En cuanto a algoritmos y demás, de cálculos de umbrales, de tiempos, de recuperación y demás, en lugar de optar por los algoritmos de Firstbit, Sunto esta vez se asocia con GoMore y es algo que van a seguir realizando en los próximos años e irán dejando atrás Firstbit por GoMore, así que veremos cómo afecta esto a los cambios de métricas y demás, pero a partir de ahora utilizan las métricas de GoMore y por supuesto tanto en el reloj como en la aplicación de Sunto en el móvil tendremos toda la parte de análisis de entrenamiento con métricas de recuperación, de descanso, de estado de forma, análisis del sueño, las fases del sueño y demás. Incluso han metido en la detección automática de siestas, que ojalá la detección de siestas lo añadiesen el resto de fabricantes, tanto Apple, Garmin y demás. Una curiosidad es que este Sunto Race también tiene chip NFC. El NFC ya sabéis que sirve, por ejemplo, para hacer realizar pagos con el móvil o pagos con el reloj o para, por ejemplo, sincronizar algún tipo de sensor que simplemente por NFC se podrían emparejar al acercarse a los dispositivos, que es más, uno de los nuevos accesorios que ha lanzado Sunto junto a este Sunto Race son los Sunto Wing, que son los auriculares que vais a tener análisis muy pronto aquí porque los llevo probando ya casi 2 semanas. Pues estos Sunto Wing también tienen NFC, igual que tienen NFC los Sunto Race, el nuevo reloj, aunque de momento no tiene ningún tipo de uso. Porque si te estabas emocionando con, joder, ¿han añadido forma de pagar con el reloj en Sunto? De momento no, pero oye, este reloj viene ya equipado con NFC, no tiene uso este chip de momento, pero de cara al futuro no se sabe si va a ser mediante una asociación con una plataforma de pagos para poder pagar con el reloj. Esto no os lo aseguro, ni ellos tampoco lo aseguran porque no se sabe nada, pero un caso de uso que nos ponían era tipos de sensores de glucosa que para emparejarse con relojes y demás sí pueden ser por NFC, pues simplemente acercando el reloj al sensor se emparejaría. Para esto podría servir el NFC en el futuro, pero de momento está ahí en el reloj, no tiene uso, está dormido, como quien dice, y ya está. Y a nivel smartwatch, pues básicamente tenemos la recepción de todas las notificaciones que tengamos en el móvil, las recibiremos en el reloj, y bueno, han añadido un poquito de mejora en la interfaz. Ahora, por ejemplo, aparecen los iconos sociales de las aplicaciones. Si es una notificación de Instagram, pues aparecerá el icono de Instagram, si es de WhatsApp, pues lo mismo y demás, y también podremos controlar la música que se está reproduciendo en el móvil.
aunque los relojes tengan 16 y 32 GB de almacenamiento interno, no podemos añadir música de ningún tipo al reloj, ni tienen asociación con servicios de terceros como puede ser Spotify o Amazon Music o lo que sea. No hay forma de momento, simplemente podemos controlar la música que tenemos reproduciendo en el móvil directamente desde el reloj. Y a nivel de autonomía, un punto importante siempre en cuanto a relojes deportivos, y Suunto siempre se ha caracterizado un poco por tener unos relojes con muy buena autonomía, sobre todo porque están enfocados o han estado enfocados siempre más al outdoor, a la montaña y demás, a las ultras y todo ese tipo de carreras de larga, de ultra larga distancia. Y en el Suunto Race no han quedado atrás, la verdad, pese a tener la pantalla AMOLED y con todos los sensores activados y con el GPS multibanda, la cifra de autonomía no está en entredicho en este reloj, y el Suunto Race en el modo de máxima precisión con el GPS multibanda activado, con el pulso óptico. Evidentemente el GPS multibanda es con track cada un segundo y, ojo, detalle importante, con pantalla siempre activa, es decir, que la pantalla AMOLED nunca se apaga. Tenemos 45 horas oficiales de batería por carga en el modo de máxima precisión. 45 horas de GPS multibanda y con pantalla activa. Un dato que es realmente muy bueno. Es más, el dato oficial creo que son como 40 horas, pero en el reloj, cuando nos ponemos a buscar GPS para iniciar la actividad y tenemos ese modo activado, nos dirá que tenemos una estimación de tiempo de uso de 45 horas. Por tanto, 45 horas o de 40 a 45, como lo queráis ver, es un muy buen dato de batería, teniendo en cuenta que es todo a máxima precisión y pantalla activa. ¿Que quieres hacer algo más largo? Pues tenemos el segundo modo más longevo, que es el modo resistencia, el modo endurance, y tiene hasta 54 horas de batería por carga. Y aquí, en lugar del GPS multibanda, tendríamos el GPS en todos los sistemas activados, también track cada segundo y también la pantalla siempre activa. Pues ahí tendremos 54 horas. ¿Quieres un poquito más todavía de batería porque vas a hacer algo súper largo o, bueno, pues por lo que sea, ¿no? Porque quieres estirar muchísimo la batería del Suunto Race? En el modo Ultra son 72 horas de batería con GPS en todos los sistemas, con track cada un segundo, eso sí, en este caso con la pantalla encendida off, es decir, con la pantalla apagada y que se enciende únicamente cuando levantamos la muñeca, hacemos el giro y entonces se encendería la pantalla. Ahí tendríamos 72 horas. Y ya por último, el modo de máxima duración de batería, que es el modo Tour, que tendremos hasta 150 horas con GPS activado en todos los sistemas, pero que el GPS lo que hace es que cada 2 minutos, es decir, cada 120 segundos, el GPS se activa para registrar la ubicación. Y aquí también la pantalla apagada y que se enciende con el giro del reloj. Y en modo diario, con seguimiento de la actividad, con recibiendo notificaciones del móvil, entrenando y demás, tendríamos unos 12 a 26 días de autonomía por carga en este Suunto Race. De 12 a 26 ya sé que hay muchos días, pero es que al final es muy difícil medir aquí cuánto va a durar la batería, porque al final cada usuario toca el reloj de forma diferente durante el día, recibe X notificaciones, hay gente que recibe muchísimas notificaciones y otra gente que recibe muy pocas, el brillo, las vibraciones, bueno, un poco todo, ¿no? Entonces aquí va de 12 a 26 días por carga, que bueno, aún así, pues vamos a estimar unas 2 semanas de carga en modo reloj normal y corriente. Y después de contaros todo esto, yo la verdad que tengo muchísimas ganas de empezar a probar este Suunto Race. El Vertical ya me gustó bastante, aunque es verdad que cuando pruebas la pantalla AMOLED es difícil volver atrás, la experiencia cambia muchísimo y con estos cambios, con el cambio del sistema operativo y demás para hacerlo un poquito más ágil, tengo muchas ganas de empezar a probarlo. Este nuevo rumbo de Suunto pinta muy bien. El Vertical ya fue dejando ver las intenciones futuras de Suunto y antes de cerrar el 2023, pues ya tenemos aquí el Suunto Race y de cara a 2024 pinta muy bien. Ya sabéis que Suunto desde hace un año y pico, me parece, tiene un nuevo dueño que es Liesen, que es un gigante chino que, bueno, pues está metiendo pasta y al final si hay que avanzar en algún sentido, si hay que avanzar en desarrollo, en meter características nuevas como en el caso de la pantalla AMOLED y demás, pues hace falta pasta y Liesen está metiendo pasta y además entrando en nuevos mercados como por ejemplo el de los auriculares deportivos con los Suunto Wing, que os tengo que hablar de ellos y precisamente por eso, porque Liesen, que es este gigante chino, tiene otras marcas de auriculares bajo su paraguas, digamos, y en este caso han utilizado toda esa ingeniería, toda esa saber hacer en auriculares para crear unos auriculares de Suunto pensados específicamente para deportistas. Pero bueno, no me enrollo más porque el precio del Suunto Race, que no os lo había dicho todavía, creo, no me acuerdo si lo he dicho al principio del episodio, el Suunto Race en versión de acero inoxidable, es decir, la versión base con 16 GB de almacenamiento, que ya os adelanto que más que de sobra, tiene un precio de 449 euros. Y ya si te quieres ir a la versión titanio, el Suunto Race de titanio tiene un precio de 549 euros, 100 euros más. Esto, si os ponéis a comparar
especificación por especificación contra el resto de relojes contra los que se compara, tipo el Garmin Forerunner 965, incluso los Garmin Epix o incluso los recientes Vantage V3 de Polar, que os hablé hace unos días de ellos. Comparado con todos ellos, se pone este Suunto en una posición muy favorable. Está claro que todavía hay algunas carencias por solucionar, algunas funciones que, por ejemplo, encontraríamos en Garmin, tipo Clean Pro y demás, que se echan en falta en Suunto, o algún tipo de Lift Track y demás para que nos sigan, o el tema de pagos, o el tema de música y demás. Está claro que esas casillas todavía faltan por tachar y son complicadas de tachar porque, de nuevo, hay que invertir mucha pasta, hay que asociarse con servicios o con plataformas de terceros y no es tan fácil hacerlo, pero igualmente, de momento, a priori, este Suunto Race gana muchos enteros con respecto al Vertical y además a un precio que, como digo, yo no me lo esperaba de salida, 449 euros. Os dejo toda la información, todos los detalles en palabraderunner.com. Tenéis un artículo ahí de la semana pasada donde os detallo todo, tenéis imágenes, tenéis un poco de todo y espero, como digo, empezar a probarlo esta semana, espero que llegue, así que os iré contando más y cualquier detalle y cualquier duda que tengáis me podéis dejar por aquí o por Instagram, @palabraderunner, y os agradece como siempre muchísimo cualquier valoración del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, o si queréis dejar un comentario en YouTube también se agradece muchísimo. Nada más por el episodio de hoy, os dejo, como digo, todos los detalles en palabraderunner.com y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. ¡Chao!